Bienvenido y gracias por la asistencia, por aceptar la invitación. Saludo al señor coordinador legislativo, doctor Enrique Corsi, al asesor legislativo del Ministerio, don Jaime González, a todos los asesores, al doctor Mauricio Mondión, especialista en fertilidad, a la doctora Jacqueline Pefort, especialista en nefrología, a don Juan Eduardo Sánchez, coordinador nacional de procuramiento y trasplante del Ministerio de Salud, al señor Miguel Roja, presidente de la Corporación Nacional de Organizaciones de Usuarios, Familiares y Amigos de Pacientes con Problemas de Salud Mental. A todos bienvenidos y a los acompañantes. Voy a ofrecer la palabra en primer lugar al doctor Mauricio Mondión, especialista en fertilidad. ¿Ahí sí? Ok. ¿Podemos poner la presentación? Tengo una breve presentación. ¿Ahí? Sí, perfecto. ¿Aló? Sí. La idea de esta breve presentación es poner en el contexto de la ley del cáncer la importancia de preservación de fertilidad en las mujeres que van a ser expuestas a tratamiento oncológico de distinta naturaleza. Algunos datos para contextualizar nuestra posición. La incidencia de cáncer en los Estados Unidos, usamos esa estadística como primera referencia porque es de donde hay datos más sólidos, donde vemos que cáncer, pulmón y colon son las tres patologías neoplásicas que afectan y que matan con mayor frecuencia a mujeres en Estados Unidos. La más importante de ella, cáncer de mama, y si vemos nuestros datos, la probabilidad de sobrevivir al cáncer de mama se acerca al 90% actualmente con las modalidades de diagnóstico precoz y de tratamiento oportuno. Eso hace que el escenario de muchas mujeres sobreviviendo al cáncer sea una realidad cada vez más frecuente y sobreviviendo al cáncer en una etapa de su vida donde en general, por distintas razones, aún no se han reproducido, aún no han tenido maternidad. Si vemos algunos datos nacionales, estos son de registros del Departamento de Epidemiología del Ministerio, donde dice la mortalidad por tumores malignos en mujeres, este es el último registro del que tenemos disponibilidad, vemos que también la primera columna es mama en nuestro país. Y si eso lo sumamos a otro dato epidemiológico muy relevante, que es cómo ha venido en las últimas décadas y en los últimos años modificándose el comportamiento reproductivo de las mujeres. Es decir, estos son datos también americanos, pero también tenemos algunos datos locales, y vemos cómo la edad de la concepción va modificándose en el tiempo. Y si vemos la década del 90 y lo comparamos con el 2013, cómo ha cambiado esto en 23 años, vemos como el número de mujeres que tienen su primer hijo en distintos rangos de edad ha cambiado. Mujeres, para graficarles los extremos, la línea roja son las mujeres que tienen menos de 18 años de edad. Cada vez la proporción de mujeres que tienen su primer hijo a los 18 años de edad viene disminuyendo, y así en cada rango etario, la línea amarilla bajo 20, la siguiente línea color púrpura entre los 20 y los 24. Pero mujeres que tienen su primer hijo, las tres líneas de arriba, después de los 30, de los 35, de los 40, se ha ido incrementando significativamente con el tiempo. Esto quiere decir que si cruzamos estas dos informaciones, significa que, dado que cada vez mayor cantidad de mujeres tienen su primer hijo más cerca de los 40, la probabilidad de que una mujer desee reproducirse después de haber sobrevivido al tratamiento de un cáncer se incrementa significativamente. Estos son algunos datos indirectos nuestros de, si vemos por ejemplo en el año 90, en cualquier maternidad en Chile, el 10% de los partos ocurría en mujeres de más de 35 años de edad. Si nos vamos al año 2008, ya el 15% de los partos ocurrían en mujeres
de más de 35 años de edad, dando cuenta de que este cambio epidemiológico es la verdad de todo Occidente. Un poco de biología para entender qué hace el tratamiento del cáncer sobre la fertilidad. Este es un gráfico que resume la biología reproductiva en la mujer. La mujer nace con una cierta cantidad de ovocitos o óvulos en sus ovarios y a medida que va pasando el tiempo, el número de estas células, el gameto femenino a partir del cual una mujer puede quedarse embarazada, empieza a disminuir progresivamente con la edad. Y vemos como la fertilidad óptima es entre los 20 y los 30, la fertilidad espontánea comienza a declinar entre los 30 y los 40 y de allí el potencial fértil de una mujer empieza a declinar aún más aceleradamente. Entonces, si ponemos los datos anteriores sobre este gráfico, vemos que la mayoría de las mujeres va a empezar a reproducirse cuando su fertilidad natural viene disminuyendo y además viendo sido afectada previamente por el tratamiento del cáncer. Entonces, la ciencia, ¿cómo ha respondido a esto? Es decir, bueno, si una mujer va a haber severamente deteriorado su potencial fértil por el tratamiento del cáncer, la quimioterapia, la radioterapia o la hormonoterapia, pues bien, podemos rescatar estas células que podemos sacarlas del ovario, congelarlas, evitar que sean expuestos a los efectos dañinos de las formas de tratamiento del cáncer, la quimio y la radioterapia especialmente. Hoy día el estándar para este procedimiento que se llama preservación de la fertilidad consiste en congelar ovocitos. Esto sufrió un cambio tecnológico muy significativo hace pocos años atrás, a raíz del invento muy sencillo pero muy eficaz de un japonés que consiguió sacar células del ovario de la mujer y someterlas a una técnica que se llama vitrificación, que estos son datos locales chilenos. En los últimos 2 años hemos congelado alrededor de 2.000 ovocitos y los hemos descongelado y la tasa de sobrevida de los ovocitos al descongelarlo con la tecnología actual es del 94%. O sea que realmente es una técnica que consigue preservar la fertilidad de una mujer. Estos son datos de más de 10.000 pacientes que han congelado sus ovocitos y lo que esto nos dice es, cada uno de esos gráficos es la edad a la que una mujer congeló los ovocitos, entre 30 y 34, 35, 37, etc. Y la probabilidad de al menos tener un hijo dependiendo de la edad a la que esa mujer congela sus ovocitos y cuántos ovocitos congela. Y si nos imaginamos las pacientes jóvenes expuestas al tratamiento de cáncer, la mayoría de ellas cabe en el primer gráfico. Así que vemos si, por ejemplo, una mujer de 30 años congela 10 ovocitos y nos vamos a la columna, el gráfico azul, significa que tiene una probabilidad de un 60 o un 70% de tener al menos un hijo gracias a haberlos congelado. Pero el problema es que cuando una paciente está sometida a tratamiento de cáncer, especialmente radioterapia en la pelvis y quimioterapia, el número de los ovocitos en sus ovarios se deteriora significativamente. Así que si una mujer de esa edad quiere quedarse embarazada después de haber recibido quimio o radioterapia, su probabilidad es como la línea verde. Vale decir, va a tener muy pocos ovocitos y su probabilidad real de ser madre se ve reducida a menos del 5%. En Chile hay un programa piloto que fue iniciativa de una empresa privada porque buena parte del costo de conseguir preservar la fertilidad de mujeres está dado por el costo de los fármacos para poder estimular la ovulación. Para efectos prácticos, un ciclo de congelación de ovocitos en términos de fármaco hoy día en precio ronda $1 millón de pesos. Y este es un laboratorio que en pacientes oncológicas, independientes de su previsión, su hospital, su condición socioeconómica, dona los fármacos gratuitamente y se los dona al centro donde ella va a hacer esto. En Chile partió este programa el 2015, hoy día van 148 pacientes oncológicas que en este programa, que es una iniciativa privada, han preservado su fertilidad. Y aquí está la estadística de ese programa y arriba en la columna, en la fila de arriba está indicado la edad del diagnóstico y en la columna los distintos diagnósticos oncológicos de los pacientes que ya han congelado ovocitos. Pusimos ahí en círculo donde
este gráfico de números dibuja una casi perfecta curva de Gauss y vemos que la mayoría de las pacientes que se ven enfrentadas a la necesidad de proteger su futura fertilidad antes de ser expuestas al tratamiento de cáncer son pacientes que tienen sorpresivamente entre 23 y 34 años de edad, todas mujeres muy jóvenes que aún no han tenido nunca un embarazo y además con el diagnóstico más frecuente de cáncer de mama. Así que hay muchas mujeres chilenas que tienen cáncer de mama, que no han tenido hijos y que si no preservan su fertilidad congelando ovocitos van a quedar irreversiblemente infértiles después del tratamiento. Y esta es una frase de una paciente expuesta a quimioterapia, trasplante de médula ósea, una mujer joven de 20 años de edad que le dijo a su quimioterapeuta: le temo más que a la muerte, le temo no poder ser madre. Gracias. Muchas gracias, doctor. La doctora Lorena Pardo va a intervenir. ¿Ah, no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna consulta? Senador Chaguán. Sí. Presidente, por su intermedio, valorar el esfuerzo que está haciendo la Universidad del Paraíso. Sí, que está en la misma línea de lo que ustedes están planteando. Yo he estado siguiendo muy de cerca el esfuerzo de la universidad justamente para establecer y facilitar el congelamiento tanto del potencial, tanto de espermios como de óvulos, que permitan efectivamente la reproducción justamente a aquellas personas que hoy día están padeciendo algún tipo de cáncer. Yo he estado siguiendo muy de cerca las posibilidades que está realizando y el desarrollo que está realizando la Universidad del Paraíso. Contar y preguntar si la universidad tiene un banco disponible para este efecto, cómo está funcionando y en definitiva hoy día se está facilitando efectivamente aquello, o ustedes están presentando más bien un tema que es en relación con la necesidad de legislar sobre la materia, que es un tema que nos preocupa. Sí. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con el grupo de Universidad de Valparaíso que está haciendo esto. Y yo creo que su pregunta, senador, tiene dos dimensiones para ser respondida. Una, la dimensión tecnológica en términos de distintos lugares donde se está desarrollando la capacidad de responder tecnológicamente a poder hacer esto. Congelando espermatozoides, en el caso del varón sometido a tratamiento de cáncer de testículo, en el caso de congelar ovocitos en mujeres que están expuestas a quimioterapia por distintos cánceres, la causa más frecuente mama, y lo que la Universidad de Valparaíso está liderando, la capacidad de congelar un trozo de ovario, eso se llama corteza ovárica, que es la única metodología que consigue preservar la fertilidad en niñas muy pequeñas que van a ser sometidas a quimioterapia. Es la única técnica para proteger la fertilidad en niñas. Lo que yo acabo de exponer se refiere a mujeres después de su primera menstruación, en lo que llamamos después de la menarquia. Y sí, hay respuesta tecnológica ya montada en varias partes de Chile para poder responder a esto, pero luego el otro tema es el acceso. Acceso desde el punto de vista de cobertura financiera para poder enfrentar esto en el contexto de algo que ya financieramente es muy estresante, que es el cáncer. Y que para la familia a cargo de esto, la preservación de la fertilidad enfrentada al riesgo de muerte parece algo muy secundario que aparece después de que el tema de cáncer ya está resuelto. Entonces, por eso requiere un esfuerzo estructurado, legislativo, nacional. No, de eso no me cabe la menor duda y estamos empeñados en sacarlo adelante, pero también sería interesante si la universidad también está disponible para, mientras tanto, a seguir el esfuerzo que está haciendo la Universidad del Paraíso, o hay un esfuerzo similar de la universidad. Lorena. La verdad es que existen, la Universidad del Paraíso, que dicho sea de paso es mi compañero de universidad, Aníbal, hizo este programa piloto, como bien dice Mauricio, fundamentalmente asociado a la criopreservación de tejido ovárico. Pero, y acá en Santiago, la Universidad de Chile, a través de lo que se llama el IDIMI, que es el otro centro nacional, en el fondo, que tiene los programas públicos, es quien también establece o realiza estos procedimientos en fertilización in vitro. Sin embargo, no existe en preservación de fertilidad ninguna cosa pública. Solamente en fertilización in vitro existe un programa público donde FONASA tiene, pero en preservación de fertilidad
de cualquier causa, ya sea social o oncológica, que es esta que es la que nos convoca ahora, no existe un programa público. Las pacientes, aunque vayan a un lugar público, tienen que costearlo en forma privada. Lo que nosotros intentamos hacer desde que partimos en la clínica donde trabajamos, que es privada, era armar un programa que fuera fundamentalmente con muy bajo costo en términos de que no hay honorarios médicos que nosotros cobramos, digamos, y que eso le permitió a mucha gente tener mucho más acceso, porque el costo se les baja o el precio se les baja bastante. Pero no existe como política pública la preservación. Existe la fertilización in vitro, pero no la preservación, bajo ninguna circunstancia. Bien, senadora. No, lo primero es agradecerle el trabajo, la presentación, comentarle, lo hemos hecho con el doctor Mondión, que, claro, en el contexto de la discusión de la Ley Nacional del Cáncer, lo que uno busca es justamente visibilizar a la persona que está detrás. El doctor decía, claro, para la familia no es tan importante quizás en ese momento, pero yo no tengo duda que para las pacientes sí es importante. Creo que esa frase lo grafica así textualmente, ¿no? Y en la discusión nosotros planteamos, ¿se acuerda, presidente?, el que se incorporaran también en esta mirada más integral a cómo abordamos el cáncer desde la política pública, también la preservación de la maternidad, o sea, de la fertilidad aquí, en términos más amplios. Una indicación que yo creo, si no me equivoco, que finalmente no quedó contenida en el texto de la ley, me da la impresión, la necesidad de que sea respaldada también por el Ejecutivo. Pero yo creo que ahí tenemos una tarea, porque así como nos han planteado de distintas experiencias muy valiosas en materia de cáncer, que de alguna manera tratamos de incorporar en esta mirada más amplia, yo creo que esto también es un elemento que hoy día no está en la contingencia, pero tiene que ver con cómo enfrentamos el cáncer de manera integral, mirando a la persona. Uno dice, aquí es tan importante el apoyo psicológico o el uso de la medicina integrativa, los temas de salud mental a propósito de que vamos a ver esto, o los temas de reconstrucción que nos planteaban algunos grupos. O sea, esto es algo de lo que tenemos que hacernos cargo también. Y yo creo que hoy día, además, es bien interesante lo que ustedes plantean en términos de no solamente desde el sector público, como esto se incorpora, también iniciativas público-privadas, que es algo que en la Ley del Cáncer estamos tratando de propiciar. O sea, la tarea es de tal envergadura que no puede hacerlo solo la estructura pública, aunque ahí, por supuesto, que hay una base que tiene que estar resguardada. Yo quería hacerles una pregunta en términos de... Porque uno es el medicamento que se requiere, pero otro es la preservación. Aquí también hemos estado conversando trasplante de médula, que cada vez más frecuente, células madre. Esto es más específico, en el fondo, si para preservar es la misma técnica la que se utiliza, porque hoy día también en eso hay un costo asociado, donde uno dice tiene sentido no tener un banco público, por ejemplo, y que la criopreservación sea más bien centralizado, o sea, que esté también dentro de la política que uno desarrolla, sobre todo en términos de infraestructura y capacidades del sector público. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Tiene sentido? ¿Hay un cobro asociado a eso? ¿Cómo funciona? Senadora, yo lo puedo responder desde la perspectiva del lugar donde nosotros lo hacemos, pero que de alguna manera conceptualmente puede ser extrapolable a todo el mundo privado y también al mundo público. La congelación de células humanas con propósito reproductivo es un procedimiento que es tecnológicamente de alta complejidad y que para que responda a ciertos estándares requiere estándares de inversión tecnológica y de recursos humanos preparados de alto nivel. Eso está montado en Chile en muchos lugares privados, pero también en lugares públicos. Y que esto de hacerse y montarse, como ha sido discusión eterna en muchos otros puntos de la salud, requiere necesariamente un acento en acreditación y en calidad. Porque la manera de congelar ovocitos es una manera muy particular que es distinta a cómo se congelan otras células. Un detalle técnico un poco aburrido nomás, porque el ovocito es la célula más grande del cuerpo, es la célula que tiene más agua, y mientras más agua tiene una célula, es la más difícil de congelar. Y requiere todo un procedimiento para que luego, efectivamente, al descongelarla, sobreviva, y después de sobrevivir, al ser fecundada, dé lugar a un embrión y que ese embrión consiga implantarse y ese embrión implantado dar lugar a un recién nacido sano. Así que sí, no es lo mismo y puede eventualmente centralizarse en algunos pocos laboratorios, porque montar esto mismo de esta complejidad en muchos lugares parece ser un sinsentido como muchas otras áreas de la medicina. Así que
probablemente unos pocos lugares deberían estar montados para hacer esto correctamente. Eso uno, y un comentario breve es que además esto de preservar la fertilidad en pacientes que sobreviven al cáncer y al tratamiento del cáncer tiene sentido con lo que nos está pasando demográficamente en Chile. Cada vez nacemos menos chilenos, cada vez nacemos más viejos, cada vez la pirámide poblacional se está convirtiendo en un rectángulo poblacional y si no hacemos algo para revertir coherentemente desde la política eso, no vamos a tener cómo financiar nuestras jubilaciones, fundamentalmente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Le ofrezco la palabra a la doctora Jacqueline Pefort, especialista en nefrología, quien expondrá sobre el proyecto de ley que amplía la posibilidad de donación de órganos entre vivos, incluyendo a los parientes por afinidad. Muchas gracias, senador Quintero, senadora Carolina Goiz, senador Chaguán. Gracias por el interés que tienen en lo que significa la donación de vivo, que es un problema ético y moral muy importante para el país. Al distinguido público también presente, le doy su agradecimiento por la paciencia en escuchar este tema. Esta es la realidad del trasplante en Chile. Aquí ustedes pueden ver que Chile tiene una posición bastante desmejorada en relación al resto de los países del mundo, en el que tenemos una tasa que no alcanza los 20 pacientes por millón de población, muy distinto a la realidad de España, que son las primeras que se ven arriba, que tiene tasas que alcanzan a 80, incluso a 100 pacientes por millón de habitantes. Y en Chile, el año 2017, que es una realidad bastante representativa y casi mejorada al año 2018, hicimos 365 trasplantes de riñón, de los cuales 292 fueron de donante fallecido y 73 tan solo donante vivo. Hubo 113 de hígado, 36 corazón, 17 pulmón y 9 páncreas. O sea, cifras muy por debajo de la realidad de los países desarrollados. Esta es la tasa por millón de habitantes en el tiempo. Ustedes pueden ver que ha subido la tasa en la línea. Se ve muy mal en realidad. La primera tasa es la 16 pacientes por millón de habitantes en total, siendo 11 donantes cadavéricos y 5 donantes fallecidos. La oferta y la demanda de órganos en situaciones como en Estados Unidos, donde podemos ver que de 40.000 pacientes ha subido a 80.000, o sea, se ha doblado. En cambio, la oferta, esa es la demanda, y la oferta ha subido solo un 30%. Y si ustedes se fijan, donante vivo ha crecido, pero no en forma muy importante. ¿Cuáles son las estrategias para poder aumentar la tasa de donación tanto de donante fallecido como de donante vivo? En donante fallecido tenemos el donante en muerte encefálica o donante en muerte cerebral, el donante en asistolía, que son pacientes que están con corazón parado, y el donante expandido, que son donantes más viejos. Y el donante vivo, que como les comenté en un comienzo, este es un reto muy clínico y moral. Aquí vemos cómo crece la tasa de donantes vivos. Ustedes vean que la curva celeste crece exponencialmente. Esta es la realidad del Reino Unido, pero que refleja la realidad a nivel mundial. Vean ustedes cómo crece la tasa de donante vivo. La tasa de donantes fallecidos se estabiliza o más bien desciende, y la que aumenta también es la donante a corazón parado, es decir, pacientes que mueren en la calle, situación que nosotros no estamos preparados para enfrentar. Tenemos que primero romper el donante vivo, el donante fallecido con corazón batiente, que estamos lejos todavía de lograr una buena tasa. Pero obviamente el donante vivo es una importante y significativa fuente de donantes. En España, el 26% de los pacientes son con donante a corazón parado, y la razón es porque son tan buenos donantes incluso como los donantes vivos. Aquí vemos cómo aumenta la tasa de donante vivo en España de 31 donantes vivos el año 2001, llegaron a 382. Y la fuente, ¿qué relación hay entre el donante y el receptor? Gran importancia tiene la pareja sentimental. Ustedes ven 106 pacientes. Hermanos viene después madre, donante cruzado, que esperemos que pronto sea una realidad,
39 padre, 24 otra relación familiar y hijo 10 y amigos 7. O sea, empieza a aparecer el donante vivo no relacionado, que no es pariente legal. ¿Qué tipo de donantes vivos existen? Existe la donación directa o dirigida, que significa un vínculo afectivo entre el donante y el receptor. Puede ser genéticamente relacionado, es decir, padres, hijos, entre hermanos, entre hijos a padres, tíos, primos, hasta el 4º grado. Luego vienen los familiares genéticamente no relacionados, que es lo que se denominaría por afinidad, lo cual se considera los matrimonios, la unión civil, los convivientes, los padres adoptivos también, los cuñados, los suegros, ya hasta un grado al cual yo creo que hay que repensar o redeterminar. En la nueva ley que se propone va hasta el 2º grado, pero quizás podríamos pensar llegar hasta el 4º grado. Y finalmente la donación directa o dirigida puede ser a través de no familiares, es decir, amistades. ¿Quién dice que el mejor amigo no es el donante más altruista que existe? Y con respecto a los tipos de donantes vivos de donación indirecta, voy a tener que prestar no existe un vínculo afectivo entre el donante y el receptor y en la mayoría de las ocasiones no llegan a conocerse. Y aquí viene el intercambio de pares o donación cruzada en que ocurre por incompatibilidad de grupo sanguíneo o por prueba cruzada positiva. El intercambio con la lista de donante cadáver por incompatibilidad de grupo, en el cual el donante va a un receptor en la lista de espera más compatible y el receptor recibe prioridad total en la lista de espera de donante cadáver y accede al primer riñón compatible que se genere. La tercera posibilidad es el donante altruista, que cede un riñón a la sociedad de manera totalmente altruista, sin conocer al receptor. Y aquí puede ser un donante altruista en la lista de espera abierta o abrir una cadena de donante cruzado. Pero luego, aquí no se ve prácticamente, tenemos el donante legalmente retribuido. Y aquí comienza el problema. Venta de órganos a un determinado receptor por razones de precariedad económica, vienen las mafias, y incluso le puedo decir que es legal en algunos países, como en Irán, donde existe un modelo de donante legalmente retribuido que, entre comillas, ha resultado exitoso. No hay pacientes en la lista de espera. Pero en la India, este mismo modelo fue un fracaso tremendo, llevando a la formación, al desarrollo de broker y comercio ilegal de órganos finalmente. Y finalmente está el comercio ilegal de órganos, que es la extracción forzada y no voluntaria de un órgano y recibe naturalmente toda la condena moral y legal de la sociedad en su conjunto. Esta es la pendiente que va desde el altruismo hasta el comercio de órganos. Nadie duda que entre padres y hijos va a haber altruismo. Es la única instancia en que uno tiene certeza absoluta de que hay altruismo. De ahí para abajo empieza una pendiente descendente. Entre hermanos y tíos, entre esposos y esposas, uno nunca puede garantizar 100% el altruismo. Lo asume. Luego vienen los amigos. Como ya les he dicho, un amigo puede ser, el mejor amigo de la infancia perfectamente puede ser mejor donante altruista que un propio hermano. Después viene el desconocido altruista no dirigido y el desconocido altruista dirigido, y en la pendiente resbaladiza más abajo, que no se logra ver acá, tenemos las compensaciones, desconocido compensado dirigido o no dirigido, y el comercio de órganos. El donante requiere un consentimiento informado en el que debe declarar su competencia, su conocimiento, su libertad en la decisión, su consentimiento, y debe declarar. Hay lugares donde el punto de quiebre de la donación altruista es la recompensa al donante vivo. Es así que hay ciertos grupos que piensan que el donante vivo relacionado debe ser compensado, como por ejemplo ocurre en Irán, como un acto de justicia en el cual se le puede dar distintas recompensas que van desde un seguro de salud garantizado de por vida, que van desde una medalla de oro, que van desde salarios por un mes o más. Esta es una recompensa que puede ser entregada, como ocurre en Irán, por un organismo gubernamental sin fines de lucro. No existe relación entre el donante y el receptor, es decir, no se conocen ellos, y finalmente la selección es a través de un pool de receptores, es decir, una selección absolutamente limpia. No interfiere nadie. Sin embargo, de cualquier manera, esto lleva como consecuencia
sacrifica el altruismo y naturalmente lleva a la explotación de la pobreza. Desaparece la donación realmente altruista, aumenta el costo del trasplante y disminuye la donación del donante fallecido. Las consecuencias de la venta de órganos yo creo que para todo el mundo es conocido, pero voy a recalcarlo, la elección del donante nunca es voluntaria, está obligado por pobreza, el consentimiento informado está sesgado por el nivel sociocultural, solo ricos podrán tener acceso a este sistema y se quiebra el principio de igualdad y equidad de todos al escaso recurso, se acentúan algunos mitos, se desarrollan las mafias y mercados negros y la donación comercial llevará a la desaparición, una vez más, con recalco, al donante altruista, entre otras cosas. Aquí, lo que están viendo acá es un aviso clasificado de un diario chileno hace muchos años atrás, en que aparece riñón para trasplante ofrezco por apuro económico. Estos son avisos del Mercurio y la tercera de hace alrededor de 10 años atrás. Cualquier forma de incentivo monetario explota la pobreza y atenta contra la dignidad de un ser humano. La OMS reporta, no podemos desconocer que el comercio ilegal de órganos existe. La OMS así lo declara. El 5 al 10% de los trasplantes provienen del mercado ilegal. Y en los últimos años, los portales encriptados de la Deep Web han sido el mecanismo que más ha contribuido al aumento de los anuncios directos de compra y venta de órganos, modificando por completo el modo a través del cual comprador y vendedor llegan a contactarse y haciéndolo muy difícil de rastrear. Incluso la propia Internet abierta se encuentra plagada de anuncios de órganos que se buscan o ofrecen. O sea, pasamos de aquellos anuncios pequeñitos, los diarios, a una Deep Web que anuncia este tipo de maniobra. Hay países como África, Asia y también América Latina, entre otros los nuestros cercanos Ecuador, Perú, México y Colombia, que son proveedores de órganos y receptores de órganos, son países de más alto nivel socioeconómico, Oriente Medio, Norteamérica y Europa Central. Y este punto yo creo que no es olvidable. Yendo directamente al tema en cuestión, esta es la antigua ley, la 19451, en que dice que la extracción de órganos en vida con fines de trasplante solo se permitirá en personas capaces mayores de 18 años y cuando el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el 4º grado, o su cónyuge, o una persona que inserse en su cónyuge conviva con el donante. La pregunta es, ¿quién es el que acredita el carácter de altruista de esta donación? Hasta ahora, el médico del centro de trasplante es el que actualmente acredita el carácter altruista de esta donación y es el director del hospital quien asume el rol de ministro de fe. Cuando se quiere hablar de aumentar la donación a donantes no consanguíneos, sino donantes por afinidad, hasta el 2º grado inclusive, en las cuales se aduce que el vínculo no será de parentesco, sino por afecto y confianza que comúnmente los une. Yo les pregunto, ¿el amigo no es acaso alguien más cercano que un hermano en alguna circunstancia? Bueno, asimismo en el mismo documento se dice que esto tiene que ocurrir bajo certeza de altruismo y también debe ser dirigido, o sea, vamos a conocer a quién se le va a dar el órgano. Pregunto, si se va a abrir hasta el 2º grado, ¿por qué no lo abrimos hasta el 4º grado de afinidad? Pregunto, ¿por qué amigos, vecinos? Yo conozco casos de vecinos en Inglaterra que se han dado el riñón, compañeros de curso, incluso un compadre. Nuevamente, el más altruista de los donantes puede ser el mejor amigo. Aquí tenemos afinidad no solo hasta el 2º grado, pudiera ser hasta el 4º grado. Y yendo, digamos, a las indicaciones del boletín 12362-11, en las observaciones, reitera en un punto ya dispuesto en la ley anterior, en que se acepta a su cónyuge o a una persona que sin ser su cónyuge conviva con el donante, pero le pone límites de tiempo, le pone que debe ser cónyuge o conviviente civil por 6 meses. Y si la convivencia debe ser que no menor a 1 año y debe ser acreditada. Me pregunto, ¿dónde se va a acreditar esto? El notario es difícil que pueda acreditar esto. Y más aún, les puedo poner 2 ejemplos. Hace poco se presentó en el hospital un paciente abogado
que ya venía de otro centro hospitalario donde le habían denegado la posibilidad de donación. ¿Ya? Y la donante que se postulaba era una mujer de 20 años menos que él, en la cual se suponía que se juntaban los fines de semana y eran pareja. Nadie puede contraargumentar que las parejas pueden verse los fines de semana. A nosotros, médicos tratantes, nos pareció que la situación no era correcta, se lo enfrentamos y le dijimos que realmente no nos parecía que fueran pareja y por lo tanto no lo íbamos a optar como donante, salvo que nos trajera un documento legal, cosa que nunca ocurrió. Caso opuesto, hace poco un doctor, compañero de curso mío, un poquito mayor que yo, el cual se presenta con su secretaria como su posible donante, pero la secretaria era su amante, habían estado juntos toda la vida. Por lo tanto, uno no puede cuestionar esa relación, esa es una relación de afecto. Y por lo tanto, en otra institución le habían negado la condición de donante por este tipo de relación. Y la institución número 2 aceptó esto. ¿Quién está siendo de juez aquí? Aquí es el médico tratante el que debe dirigir esto. Bueno, nuestro planteamiento es que la indicación del proyecto restringe a la legalidad vigente en materia de donantes vivos no relacionados, que son cónyuge, unión civil y convivencia. Pensamos que esto es un poco volver atrás. Como les comenté, el altruismo es el límite. El quiebre del altruismo es la recompensa, porque el altruismo es la única motivación que responde a los valores de solidaridad y fraternidad propios del afán de justicia social que inspiran a los sistemas sanitarios públicos, como es el nuestro, que es mayoritariamente público. Necesario para que los programas de donantes fallecidos, a su vez, cuenten con un amplio apoyo social. En España, ¿qué ocurrió? En España tienen donantes vivos no emparentados y ellos han judicializado la donación. ¿Pero es el juez realmente quien va a asegurar el altruismo? Entonces, creemos que estamos frente a una excelente noticia. Estamos aumentando el pool de donantes vivos, parientes y no parientes, siempre de forma dirigida. El punto 1 dice que el donante vivo nosotros pensamos que el donante vivo emparentado debe seguir según la ley y el reglamento actual, sin tocarlo. El punto 2, creemos que no se debe restringir el grado de convivencia de una pareja con fines de donación al ya existente. O sea, no se le puede pedir 6 meses de convivencia ni 1 año de convivencia. Yo pienso que los tiempos no son lo que dicen. Tercero, ampliar a donante por afinidad hasta el 4º grado. Creemos que esa es una buena alternativa y una buena oportunidad que se ha abierto. Y por último, creemos que es posible postular llevar la donación de vivo a no emparentados como los amigos, vecinos u otros. Pero para ello, ¿quiénes son los reguladores? Para el caso 1, es decir, donante vivo emparentado, pensamos que es suficiente la certeza del médico tratante para acreditar el altruismo en la donación. En cambio, para los casos 2 y 3, y especialmente para el 4, es necesario contar con un sistema de vigilancia organizado con mayor apoyo legal bien establecido. No es posible que nos pidan a nosotros, los médicos, que seamos jueces de una donación, de una convivencia. Nosotros no podemos acreditar, actuamos mucho por la información que entrega el paciente, por la credibilidad que nos entrega la relación médico-paciente, pero legalmente nos podemos meter en un lío si realmente nos equivocamos. Creemos que la declaración notarial no sirve. La declaración notarial, el notario probablemente va a acreditar lo que se está presentando en ese momento, pero no es capaz de acreditar altruismo. Creemos que la declaración judicial es un estorbo prácticamente porque se va a demorar mínimo 2 meses y probablemente tampoco va a ser capaz de acreditar altruismo. ¿Qué es lo que necesitamos? Y para el caso 4, es decir, donante vivo, no emparentado, amigos, se requiere aún más de un organismo estatal organizado con poder fiscalizador que evalúe caso a caso, con atribuciones para solicitar información e incluso cerrar centros de trasplante que violen las leyes dispuestas. Por último, creemos que vamos hacia una Fiscalía Nacional de Trasplante, es decir,
Para poder expandir la donación de vivos no emparentados, es necesario crear una autoridad sanitaria nacional empoderada, un organismo autónomo que pueda evaluar y resolver caso a caso, con atributos para investigar, solicitar ayuda de los demás organismos del Estado, fiscalizar y delegar funciones sobre los centros de trasplante, que asegure un control de calidad efectivo, el resguardo de los principios de altruismo y solidaridad que he destacado y que impide el comercio de órganos, siempre una amenaza. Este organismo requiere de una organización y, por cierto, recursos adicionales para su implementación. Eso es lo que quisiera. Muchas gracias, doctora Pefort. Ofrezco la palabra. ¿Alguna consulta? Senador Chaguán. Sí, presidente. El motivo de nuestro proyecto de ley, que fue firmado por los miembros de la Comisión de Salud, era justamente ampliar las posibilidades de donación entre vivos, pero también tomando los resguardos necesarios para evitar justamente el comercio de órganos. Lo planteado por usted, por su intermedio, presidente, de ampliar aún más el catálogo de posibilidades o potenciales donantes, tiene riesgos, salvo que avancemos una institucionalidad pública que nos permita efectivamente ir chequeando los antecedentes, porque lo que no podemos exponernos es que en virtud de este proyecto de ley, que tiene efectivamente un afán de ir resolviendo un problema con los parentescos por afinidad, abriéndolo de tal manera que en definitiva abramos sin querer la ventana a un comercio de órganos. Entonces, yo quisiera preguntarle, si usted me nos plantea ampliarlo hasta el 4º grado para afinidad, ¿cómo podemos resolver finalmente? Porque usted ha planteado o ha esbozado algunos temas que implican una nueva institucionalidad que pueda fiscalizar o chequear los antecedentes, pero eso es una cosa de más larga data. Entonces, ¿cómo podemos ampliarla, a su juicio, sin caer en abrir una puerta involuntaria, una ventana involuntaria al comercio ilegal de órganos? Sí, mire, lo que pasa es que ya el donante vivo no emparentado parte con los esposos o esposas. Yo dije que donante vivo emparentado, genéticamente relacionado, nosotros los médicos somos suficientemente competentes para decidir que así es, o sea, que son compatibles, que tienen una HLA que comparten, que hay maneras técnicas de poder saber el parentesco. Pero de ahí para adelante, desde el donante vivo no emparentado, que parte con los esposos o esposas, se requiere un mayor control desde el punto de vista, no sé si la palabra legal es la correcta, pero tenemos que garantizar el altruismo. Porque, por ejemplo, si se pide 6 meses de matrimonio, alguien se puede casar para cumplir los 6 meses y a los 6 meses dar un órgano. Y nosotros los médicos no somos lo suficientemente competentes para garantizar ese grado de altruismo. Hasta ahora hemos actuado de la manera más certera, porque hay una relación médico-paciente que uno entabla y que uno le garantiza que eso le parece que es verdad. Pero les puse 2 ejemplos, ambos opuestos, en el cual nos podríamos haber equivocado los dos y estaríamos nosotros, los médicos, violando la legalidad. Entonces, el límite comienza allí, con la donación donante vivo, no relacionado, sino que con los donantes vivos emparentados políticamente, por decirlo. Es decir, desde los esposos, y de allí ya viene siguiendo la afinidad. Y da lo mismo que sea 2º o 4º grado. Ya empezamos allí. Y llegar a los amigos, sí, complica bastante más, porque no hay cómo cerciorarse, digamos, de este parentesco. Pero, de cualquier manera, yo creo que es necesario, si queremos seguir progresando en el donante vivo, tener un organismo regulador nacional, que eso es la Organización Nacional de Trasplante, que en este minuto existe. Sin embargo, tiene que tener las atribuciones técnicas, las atribuciones económicas también, el aporte económico para poder desenvolverse y ser capaz de fiscalizar los centros de trasplante con el poder de llegar incluso, yo puse ahí como ejemplo, a cerrar un centro si ese centro es capaz de romper las leyes vigentes. Ahora, se puede. Yo creo que es el minuto de empoderarlo, es el minuto de que esta Organización Nacional de Trasplantes se desarrolle y cuente con el equipo correspondiente que sea capaz de seguir caso a caso estos temas de los donantes vivos no emparentados.
Y yo pienso que eso significa tener un abogado, tener un asistente social, tener médicos, tener un grupo armado que sea capaz de realmente garantizar que lo que está ocurriendo ahí es puro altruismo. Porque lo que no podemos caer es quebrar el altruismo y pasar a donaciones compensadas, abiertas o no abiertamente. Muchas gracias, doctora. Senador Girardi. Bueno, primero con la doctora Pefort estuvimos al origen de la ley de donante universal, que yo fui uno de sus autores originales al inicio. Y después tuvimos que ir mejorándola porque habíamos establecido la posibilidad de renunciar a la condición de donante en el registro civil o al momento de sacar licencia a conducir, y eso fue un desastre. Tuvimos que cambiar la ley en el año 2013 para que las personas que querían renunciar fueran a la notaría. Y luego nuevamente tuvimos que trabajar juntos a petición de la doctora Pefort y de otras organizaciones de trasplante para que el stock de millones de personas que habían renunciado a su condición de donante pudiéramos hacer lo que hicimos como comisión, es decir, que tuvieran que recalificarse a través de una comunicación que le tiene que hacer el registro civil señalándole que informándoles que tienen que recalificarse y de no hacerlo en un determinado periodo van a ser considerados como donantes. Entonces, cuando surge este proyecto, Jacqueline nuevamente me planteó las dudas que tenía sobre esto. Y yo pienso que, aunque sea complejo, nosotros no debemos abrir ni un milímetro la puerta al comercio ilegal, a la donación no altruista. Entonces debiéramos tener una reunión con el Ejecutivo porque esto compete a nosotros y al Ejecutivo y a todos. Es decir, hay que dar pasos, pero estos pasos tienen que ser acompañados de una institucionalidad lo suficientemente robusta y fuerte para poder garantizar que esto sea así, porque esto es de la mayor importancia. Además porque vamos a tener una sociedad que por distintas razones, por el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, por aspectos que tienen que ver con disruptores endocrinos, con contaminación, nos vamos a ver expuestos cada vez más a un conjunto de agentes que van a ir generando situaciones donde va a ser requerimiento de órganos, y a mí me parece que lo que nosotros debiéramos, presidente, es tener una conversación con el ministro para ver qué voluntad hay del Ejecutivo, posibilidad hay del Ejecutivo de acompañar estos cambios, pero también con un diseño institucional que garantice no tener una pistola de agua para enfrentar esto, sino un instrumento que sea eficaz. Porque yo creo que nosotros después, si abrimos la puerta a situaciones que terminan justamente en vulnerar el altruismo y a generar lo que pudiéramos llamar incitar o generar la puerta al tráfico ilegal, a la comercialización de órganos, habríamos cometido el peor de los errores. Ahora, vamos a enfrentar muchos temas que son así, que son nuevos. Toda la medicina genética, toda la medicina personalizada nos va a traer nuevos desafíos éticos. Toda la medicina de capacidad aumentada, ¿a quién se aumentan? ¿Qué personas van a ser susceptibles de ser aumentados? ¿Va a ser para todos, para algunos? Nosotros estamos trabajando como comisión, aquí está Francisco Chaguán, con Rafael Yuste, que es el encargado del proyecto BRAIN a nivel mundial, que estamos estableciendo neuroderechos. ¿Por qué? Porque ya se pueden hacer legibles los pensamientos, los recuerdos, las emociones de una persona, pero también se le pueden instalar en su cerebro emociones, pensamientos, recuerdos que no son propios. Entonces, claro, puede tener una indicación médica para ciertas patologías neurodegenerativas como el Alzheimer, reponer recuerdos, emociones, quién era su familia, sus hijos, sus nietos, pero genera una extrema vulnerabilidad. Entonces, junto con cerca de 50 de los principales expertos en neurociencia del mundo, estamos planteando la idea de un proyecto de neuroderecho, una reforma constitucional que además va a ser apoyada por todos los rectores de universidad, porque implica nuevos desafíos, ¿no? Entonces, y esto va a ser un cotidiano en la medida que avanza la tecnología, que avanza la ciencia. Entonces, aquí tenemos un esbozo de un tema también ético que yo propongo que este proyecto es muy importante, pero que lo acompañemos de un diseño institucional que esté acorde con los cambios que queremos hacer, porque si no, yo considero que puede tener alto riesgo. Entonces, yo lo que te pido, presidente, es que tengamos una reunión con el ministro, que yo creo que él va a estar muy interesado
en tema de donación, porque él también fue víctima, objeto de una necesidad de un órgano familiar. Entonces, tal vez tiene más sensibilidad que otros para entender la importancia de este tema. Muy bien, senador. Doctora, reitero los agradecimientos. Muchas gracias. Don Miguel Rojas, presidente de la Corporación Nacional de Organizaciones de Usuarios, Familiares y Amigos de Pacientes con Problemas de Salud Mental. Bueno, en nombre de Corfausan, Corporación Coordinadora Nacional de Familiares y Usuarios de Personas con Afecciones de Salud Mental, agradecemos a la Comisión de Salud del Senado por tener la oportunidad de expresar nuestras inquietudes, expresar lo que somos y también algunas propuestas que desde nuestra mirada de usuario, de familiar, tenemos. En primer lugar, hemos escuchado dos brillantes exposiciones de temas muy delicados y muy urgentes como país. Y nosotros ahora queremos expresarnos, conversar, presentarnos como parte de la sociedad civil, que son el otro sector, digamos, que en este momento está preocupado de lo que hoy día pasa en el aspecto de salud mental. Y antes de eso tenemos que presentarnos ante ustedes quiénes somos. Somos una organización que reúne a nivel metropolitano alrededor de 25 organizaciones comunales y regionales y también tenemos representantes a través de todo el país. Tenemos un sueño, una misión, ser un espacio de encuentro, acogida y coordinación por la defensa de los derechos de las personas que padecen afecciones de salud mental. Y también tenemos una visión en donde impulsamos lo que yo creo que todo el país necesita, un cambio cultural en muchos aspectos, en donde el respeto, la tolerancia y la inclusión sean parte de nuestro diario vivir. Es un sueño, pero los sueños algunas veces se alcanzan. Ahora, ¿por qué nosotros nos asociamos? Estamos convencidos que la potencia y el compromiso de la familia y de los usuarios mismos, organizados y coordinados, es una herramienta vital que debe asociarse a la labor del Estado y de todos los sectores para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de aquellas personas que, pese a tener una condición vulnerable, son ciudadanos con derechos y deberes que debemos cautelar como sociedad. En muchas oportunidades escuchamos esto, de que todos somos iguales, que tenemos que respetarnos, y la de las cosas que todos vemos todos los días, que hay muchas expresiones de discriminación y de intolerancia. Luchamos contra eso nosotros. Como organización hemos tenido un desarrollo importante a nivel comunal, como decíamos anteriormente. Contamos también con representantes regionales a través de los encuentros nacionales que hemos efectuado a través de los años. Tenemos representación en todas las regiones del país, las cuales funcionan orgánicamente desde Arica a Magallanes. Nuestra organización se gesta en el año 1999 cuando el Departamento de Salud Mental, junto a otras organizaciones, nos invita a discutir y analizar lo que en ese momento se estaba construyendo, que era el Plan Nacional de Salud Mental, el segundo plan que se elaboraba en el país. Junto a destacados profesionales participamos en la discusión y elaboración del Plan Nacional de Salud Mental. Posteriormente fuimos invitados a la Conferencia Mundial de Salud Mental efectuada en Chile. Nos sirvió mucho para conocer otras realidades, para compartir con usuarios, con familiares, en donde tenemos que reconocerlo. Nos dimos cuenta de la precaria realidad de nuestro país. Esto fue el año 1999. También hemos participado invitados por la OPS en Congreso de Panamá, Buenos Aires, Antigua, Brasilia.
Ahora también nosotros queremos darle a conocer lo que somos, lo que hemos hecho, como para que se reconozca que en un momento dado hay un grupo de la sociedad que está preocupado, así como los parlamentarios, los senadores están preocupados de legislar en beneficio, digamos, del país, de los usuarios, de los familiares, de la gente que necesita en todos los aspectos de la vida. Hay comunidades, hay sociedad civil que también está preocupada de eso y entre eso estamos nosotros. Nosotros hemos sido permanentes evaluadores del Plan Nacional de Salud Mental y de todas las políticas y legislación referidas al sector. También, junto al envío de propuestas, hemos participado en diversas iniciativas legales, como el proyecto de ley de derechos y deberes, que dio como partida al funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas, una comisión asesora del ministro de Salud o de la ministra de Salud. También participamos en diversas discusiones y análisis referidos a lo que se convirtió en lo que nosotros conocemos hoy día como la Convención Naciones Unidas en defensa de las personas con discapacidad. Entregamos nuestras propuestas al proyecto de ley en contra de la discriminación. De igual forma, en la Ley de Igualdad de Oportunidades, a la que aún le faltan algunos reglamentos para que se aplique más debidamente. También tenemos conocimiento, digamos, de las personas que se dedican a este tema, que queremos pasar a otro nivel, mejorar, digamos, las condiciones que hoy día existen en el país. Chile tiene una alta prevalencia de trastornos mentales, cerca de un 22% de la población presenta una enfermedad mental diagnosticada en los últimos 12 meses. ¿Por qué decimos eso? Porque resulta que en este momento estos son datos de Naciones Unidas, son datos del Ministerio de Salud, pero tenemos que decir también de que aquí en Chile hace falta un estudio epidemiológico para que sepamos con certeza la cantidad de personas que tienen algún tipo de afección. No hemos hecho ese estudio epidemiológico como país por cosas de recursos, por falta de voluntad política, no sabemos, pero nosotros, digamos, nos damos vuelta con los datos que da la OMS, el Ministerio de Salud y algunos organismos regionales. Y eso es lo que dice, cerca del 22% de la población presenta una enfermedad mental diagnosticada en los últimos 12 meses. Y también se dice que Chile es deficitario en políticas de promoción de la salud mental, prevención de trastornos mentales e inclusión social de las personas afectadas por discapacidad de origen mental. El cambio de modelo de atención impulsado por la política ministerial en los últimos 25 años ha tenido importantes avances, pero aún es insuficiente. Se deja ver la falta de apoyo presupuestario y la inconsistencia en su aplicación a distintos territorios determinan la persistencia de brechas de la instalación de la salud mental alineada al modelo de la salud familiar comunitaria. La falta de dispositivos y atención residencial como las residencias protegidas y los hogares protegidos y la ausencia de un programa nacional de rehabilitación comprometido en la Convención ONU refleja la mantención de estas brechas. Nosotros estamos luchando todos los días porque aquellas personas que están en los hospitales psiquiátricos, que estén en condiciones de vivir una vida más cercana, entre comillas, a lo normal, puedan salir, puedan vivir en hogares protegidos, básicamente, pero la verdad de las cosas es que hay una lista de espera bien importante y faltan hogares protegidos, faltan recursos para eso y también faltan residencias protegidas. Y en ese sentido, indudablemente que esto es una cosa que está pendiente, es algo que a nosotros nos interesa y a todos nos interesa que esto se generen los recursos. Aquí hay un gráfico de la OCDE, el porcentaje que cada país invierte en salud mental, porcentaje del gasto en salud mental del gasto total de la salud. Para no leerlo uno por uno, diremos que Chile está al final de esa lista donde hay países que no son potencias, pero que son países que están luchando. Honduras, por ejemplo, está con un 20%, Brasil es una potencia a nivel sudamericano, está un poco más arriba, Jamaica está en el 5%, Cuba está en el 5%, Estados Unidos está en el 6%, Costa Rica está en el 8% y Uruguay en el 8%. Y nosotros estamos en el 2.14%. Aquí hubo un compromiso el año 2000 cuando se generó el Plan Nacional de Salud Mental. Había un compromiso de que al llegar al 2010 el aumento, digamos, del presupuesto en la salud, que en ese momento era un poco más del 1%, se iba a llegar al 5%. Ese fue el compromiso. Del año 2000 al 2010 se iba a llegar al 5%. Y lamentablemente al 2017 estamos en el 2.14%. Indudablemente que estamos
estamos, digamos, en un nivel un poco bajo y por supuesto que tenemos que preocuparnos. Y a nivel mundial, la ley de salud mental en el mundo, la distribución de países con y sin ley de salud mental. Alrededor del 82% de países en el mundo cuentan con una ley de salud mental y un 18% no cuentan con una ley de salud mental. Chile se mantiene en el 18% de cada uno tiene ley de salud mental. Indudablemente que tiene programas, indudablemente que tiene planes, pero no hay una ley de salud mental que hace mandatorio, digamos, el tomar, digamos, los debidos resguardos con los recursos que correspondan. Decimos nosotros que hay una necesidad de legislar una ley de salud mental. La necesidad de legislación de salud mental surge de la creciente comprensión de la carga personal, social y económica que significan los trastornos mentales en todo el mundo. Se estima que casi 340 millones de personas en todo el mundo sufren de depresión, 45 millones de esquizofrenia y 29 de demencia. Los trastornos mentales representan una gran proporción de los años de vida potencialmente perdidos por la discapacidad y se predice que esta carga continuará aumentando significativamente. Organización Mundial de la Salud. Un destacado médico que asistió muchas veces a conferencias, seminarios acá en Chile, nos decía que esta era una epidemia silenciosa y que cada día en cada país del mundo esto se está acrecentando. Y no hay una causa precisa, pero hay algunos factores que inciden, digamos, en que la salud mental se esté deteriorando. El tipo de vida que llevamos, el tipo de sociedad que estamos viviendo, y por eso planteaba este destacado médico Benedetto Sarraceno de que los países tenían que preocuparse de ese problema y tenían que destinar los recursos necesarios para afrontarlo. Para establecer un contexto, diremos que recientemente la Organización Mundial de la Salud señaló que Chile destina un bajo porcentaje del presupuesto total de salud en el sector público a salud mental, lejos aún del 6 al 10% recomendado. Estamos, como decía anteriormente, en el 2.14. Las organizaciones de usuarios y familiares plantean: apreciamos esta iniciativa legal que establece un marco mínimo y será un avance en la promoción y ejercicio de los derechos humanos de este grupo altamente vulnerable. Por otra parte, reiteramos la convicción y compromiso de impulsar el consentimiento informado, válido, ignorar este hecho y buscar formas de no considerarlo como país en el concierto internacional, apareceríamos no respetando algo que Chile y la mayoría de los países suscribió. Estamos de acuerdo con no fomentar la creación de más hospitales psiquiátricos. La OMS lo plantea muy claramente. Ante una reforma que considera el cierre de hospital psiquiátrico, se debe tener en cuenta que se necesitarán dispositivos que acojan y atiendan a los cientos de personas con necesidades especiales que existen a lo largo del país. Esos dispositivos hay que crearlos. Las personas mencionadas no tienen el perfil para utilizar los hogares o residencias protegidas que hoy día funcionan. La OMS dice que el cuidado de estas personas con necesidades especiales no puede recaer en sus familiares. Hace poco tiempo nosotros visitamos el hospital Felipe Pinel de Putaendo y alrededor de 120 personas, enfermos crónicos, están allí sin ninguna gran esperanza. Personas que no tienen familiares, personas que están ahí viviendo, esperando el tiempo que a lo mejor se tienen que ir. Son 120 personas. En el hospital Jorvis hay otras 120 personas, en el hospital Peral habrán más personas, en el hospital Salvador de Valparaíso habrá otro tanto. Entonces esas personas requieren una atención especial. No puede decirse, terminemos los hospitales psiquiátricos. Estamos de acuerdo nosotros, se tiene que humanizar la salud, pero tienen que haber dispositivos que le den atención a estas personas que no tienen quien se preocupe de ellos. Esto lo decimos, digamos, a propósito del proyecto de ley. El artículo 28 de la Ley 20.584 se encuentra armonizado a los estándares de derechos humanos a los que se ha obligado a dar al cumplimiento al Estado de Chile. Su modificación tendiente a ampliar la permisibilidad de tales prácticas respecto de personas que no pueden manifestar su voluntad constituye un evidente retroceso en materia de derechos humanos. Debe promoverse, porque a todo nivel hoy día se está trabajando a nivel del Ministerio de Salud, a nivel de diferentes instancias, se está trabajando el tema del consentimiento informado. Y nosotros pensamos, compartimos muchas de esas ideas planteadas allí. Debe promoverse el reconocimiento a la voluntad de las personas en situación de discapacidad mental,
aun cuando su manifestación se vea dificultada, proveyendo información accesible, mecanismos de apoyo al ejercicio de su capacidad jurídica, salvaguardias y mecanismos de observación independiente que garanticen el ejercicio pleno del derecho al consentimiento informado en las prácticas que comprometen su salud, en caso de poder manifestar su voluntad. Al no ser posible ejercer la mejor interpretación de la voluntad y preferencia de las personas, las prácticas no pueden efectuarse por cuanto tienen como límite la dignidad humana. No podemos pretender, digamos, que hay personas que están en condiciones, digamos, bien deterioradas, que si hay un equipo de apoyo que va a trabajar un tiempo, que queremos que todo, digamos, todo resulte, pero lamentablemente, y con dolor lo decimos, que van a haber personas que no van a entender de qué se trata cuando se les esté diciendo esto te parece, esto es bueno para ti, esto tiene estos riesgos. No van a entenderlo, muchas personas. Conocemos la realidad. Creemos que es bueno trabajar en eso, pero tenemos que ser realistas también, porque aquellas personas que no van a entender, que no tienen conocimiento o va a ser difícil esta parte, indudablemente que va a haber una especie de suplantación de voluntad, y la Convención de Naciones Unidas dice claramente que no debería ser así. Los grupos de apoyo propuestos deben ser regulados y supervisados, por lo cual se debe elaborar un reglamento especial. Enfoque de derechos en las políticas públicas. Hoy día a todo nivel se está trabajando el enfoque de derechos humanos. Nosotros también suscribimos eso, también hemos trabajado en eso. Fomentamos la asociatividad, impulsamos el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, muchos países lo impulsan, promovemos la inclusión, se debe facilitar el incumplimiento de la ley. Hay un grupo que está trabajando con el Ministerio de Trabajo, con Previsión Social, y se están, digamos, viendo la forma de dar respuesta a la ley que permite, digamos, como ustedes saben, que el 1%, digamos, de una industria que tenga 100 operarios debería ser, digamos, contratada a una persona con discapacidad. Es un proceso, creemos que es bueno, es un avance, pero todavía falta. Respetamos las normas vigentes, no esterilización a menores de edad. Hay una norma establecida en el Ministerio de Salud, que es la norma 71. Creemos que esa norma se debe respetar y los menores indudablemente que no pueden ser, digamos, considerados como postulantes a la posibilidad de una esterilización o otro tratamiento invasivo. Promovemos la no discriminación. Abogamos por el respeto y ejercicio de la capacidad jurídica de las personas en condición de discapacidad. Este es un discurso, parece, pero a cada rato, desde hace muchos años, que estamos con respetar la capacidad jurídica de todas las personas. Eso es creemos de que es el norte donde tenemos que caminar. Y también impulsamos un acuerdo suscrito por Chile en la Convención de Naciones Unidas, donde se plantea en el artículo 4 que todos los países suscritos que suscriben la Convención de Naciones Unidas deben implementar, cuando no lo tengan, planes nacionales de rehabilitación. Y indudablemente que eso está pendiente. No es tan fácil indudablemente, porque significa costo. Hay dos compañeros que son miembros de Corfausan que tenían unos escritos muy breves referidos a la internación no voluntaria, que es Emanuel, y Andrea Pizarro, que tenía también, o tiene, digamos, un documento referido a los tratamientos irreversibles, en este caso a la psicocirugía. Si no tienen tiempo para presentarlo, ellos tienen los escritos, se les entregarían a ustedes deciden. Eso sería. Muchas gracias, don Miguel Rojas. ¿Sí? Senador Chaguán. Primero agradecer esta exposición de la Corporación de Familiares con Pacientes con Problemas de Salud Mental. Este es un tema que nosotros hemos levantado con mucha fuerza. De hecho, estamos trabajando en el despacho de la primera ley que establece las políticas de salud mental en nuestro país. Yo, si le parece, a la Comisión y al presidente los que haría invitados, estamos votando el proyecto. Muchos de los temas que usted está planteando están considerados en las indicaciones. De hecho, esperamos poder despacharlo en una o dos sesiones más completamente. El proyecto, lo despachamos, creo. Sí, lo despachamos completamente. Y se fue a Hacienda, ¿no? Secretario, lo terminamos de votar. Entonces sería interesante que ustedes pudieran revisar. ¿Nos falta todavía una sesión? Nos falta una sesión todavía. Entonces sería interesante que ustedes pudieran revisarlo como corporación, el proyecto como quedó, para saber si ustedes tienen alguna observación al texto. Por supuesto, los temas de principio que usted ha planteado están considerados dentro del proyecto,
hemos sido muy cuidadosos de no contravenir los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en esta materia, pero me parece de la mayor importancia que ya pasamos esta etapa de la declaración de principio, hoy día estamos viendo el texto legal que va a quedar. Entonces, si a usted le parece que la corporación pudiera revisar, si tiene observaciones al texto aprobado, nos pudieran hacer llegar esas observaciones. Todavía tenemos una sesión pendiente para este efecto y básicamente la idea es poder despacharlo. Yo tengo entendido que nosotros lo alcanzamos a despachar completamente, ¿no? ¿O nos faltó una sesión, parece? Falta todavía. Falta. Entonces, y dejarlo por de pronto invitado a la comisión el día que terminemos de despachar el proyecto, para que ustedes estén al tanto respecto del tenor del mismo. Contarles que a nosotros nos parece que la política de salud mental es absolutamente necesaria. El envejecimiento de la población va a hacer que estas enfermedades vayan incrementándose en su prevalencia. Estamos hablando del 22% de los chilenos en los últimos 12 meses ha tenido una enfermedad mental. Esa cifra va a ir exponencialmente creciendo, particularmente con el Alzheimer y otras enfermedades de este tipo. Y por eso es tan relevante también cumplir con la oferta mínima de programas y de especialistas. Tenemos un problema no solamente con horas psiquiátricas infantiles. Yo fui a denunciar el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este tema. Hoy día se suministran 100.000 SOS por año a los menores que están hoy día en la red del Sename, solamente por efectos de contención de los menores. Estamos muy por debajo del promedio de la OCDE en términos de especialistas. Tenemos un problema también con el enfoque. Debiéramos tener un enfoque de salud mental de carácter comunitaria y familiar para poder hacer frente a la escasez de especialistas en el sector público, que permita efectivamente ir estableciendo dónde podría estar eventualmente la población de riesgo. Hemos pedido e hemos incorporado también el consumo de alcohol y droga en esta materia, que es fundamental, porque creemos que las prevalencias de hoy día de consumo de alcohol y drogas hacen efectivamente necesario hacerse cargo de este tema desde la perspectiva de la salud mental. Y finalmente, alarmante es que el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes, la segunda causa de muerte, y estamos hablando que tenemos la segunda tasa más alta de suicidios en personas mayores. Eso habla efectivamente de que tenemos una dificultad, tenemos un problema además que dice relación con la automedicación, que también es un tema del cual hay que hacerse cargo, el consumo de psicotrópicos, también lideramos en el consumo, vuelvo a insistir, de alcohol y droga. Un tercio de los estudiantes universitarios ha consumido droga en los últimos 30 días. Entonces eso habla de la necesidad de este tema, ponerlo con todo el énfasis y el relieve necesario. Muy bien, estamos bastante sobrepasados la hora. Sí, le quiero hacer una indicación. Hemos avanzado bastante en el proyecto. Se presentaron 57 indicaciones. Hemos revisado 26. Lo que podemos hacerle llegar es el texto comparado con el original y las indicaciones y las que faltan todavía por discutir. Señor secretario, Yo venía, señor presidente, efectivamente con una prevención, y es comparado con tiene la lista de todas las indicaciones presentadas, pero no está expresado ahí el resultado de las que ya se han tratado y obviamente tampoco está el resultado que van a tener las que no se han tratado. O sea, es indicativo de cuáles son las ideas en debate. Y también tenía que ser presente, como ha señalado el presidente, que ha llegado la hora de terminar la sesión y está ligeramente sobrepasada. Muy bien. Señor, ¿usted quería decir algo? Ya, sí, un segundito. Lo que quería decir yo de que nosotros estamos totalmente de acuerdo, digamos, cuando se plantea allí el cierre de los hospitales psiquiátricos. Nosotros estamos de acuerdo hace muchos años que estamos de acuerdo con eso, pero creemos que eso tiene, digamos, algún tipo de complicación. Por eso decimos, estando de acuerdo con eso, hay una gran cantidad de personas que están con necesidades y hay que mencionarlo allí. Yo creo que incluso nosotros lo consultamos a gente conocida que tenemos de la OPS y lo plantearon. Esto va a ser algo paulatino. Los cierres de los hospitales psiquiátricos va a ser algo paulatino. Lo que correspondería es tener dispositivos que atiendan a esas personas.
porque a esas personas se las lleva a la calle. Pues hay muchas personas que necesitan. Entonces, por eso planteamos que deberían instalarse dispositivos que no fueran asilares, sino que fueran de acuerdo a las necesidades que tiene la persona. Por eso hicimos hincapié en ese punto. Muy bien, reitero los agradecimientos, no van a disculpar, pero tenemos otras comisiones. Muchas gracias. Y le hacemos llegar el texto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, hoy día mismo le podemos entregar el texto. Señor don Miguel, hoy día mismo le podemos entregar el texto como está, para que ustedes lo vean. Reiterando el agradecimiento entonces al doctor Mauricio Mondión, a la doctora Jacqueline Pefort y a don Miguel Rojas. Muchas gracias por su asistencia. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión,